Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y fiel. Y en esta mañana, Señor, te hemos alabado, te hemos glorificado. Y ahora, Dios mío, al abrir tu palabra, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Dios mío, permite que podamos abrir nuestro corazón, nuestros oídos, y que con humildad, Señor, podamos recibir tu palabra en esta mañana. Y no solamente escucharla con nuestros oídos, sino que, Dios mío, abrir nuestro corazón, abrir nuestros oídos espirituales para que podamos, Señor, escuchar qué es lo que tú tienes que decirnos. Y luego, Señor, ayúdanos para que podamos poner en práctica esta palabra, Padre. Gracias, gracias, Señor, por todo. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hace 8 días yo empecé una serie en el libro de Mateo capítulo 10 y vamos a seguir en esta mañana. Así que si tiene su Biblia, voy a pedirle que busque Mateo 10 y vamos a leer del versículo 16 ahora al 25. Dice la palabra, Mateo 10, 16 en adelante: He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por lo que hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia le llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Amén. Hace 8 días, hermanos, al empezar esta serie, yo les decía que nosotros estamos parados en el lugar a donde se pararon los primeros cristianos hace más de 2000 años, para recibir las órdenes del Señor Jesús de avanzar. Ellos están parados alrededor de Él y les dice, esto es lo que tienen que hacer. Hace 8 días compartí el mensaje acerca de tres razones por las cuales no nos deberíamos de avergonzar nunca del Evangelio. Y ahí vimos en los primeros versículos de Mateo. Y el tema de hoy, hermanos, es como ovejas en medio de lobos. Como ovejas en medio de... Quiero que abras tu corazón en esta mañana y pongas mucha atención, porque yo sé que Dios te quiere hablar una palabra. Y como digo, no solamente es que Dios, porque Dios siempre nos quiere hablar, ¿verdad? Y de hecho siempre nos habla. Pero el asunto es de que nosotros estemos dispuestos a escuchar, pero luego también que nosotros estemos dispuestos a poner en práctica lo que nos dice el Señor. Como ovejas en medio de lobos. Poco después de la decisión de la Corte Suprema de legalizar el matrimonio gay, Wallace Henley, un pastor bautista en Texas, escribió un artículo llamado Queridas iglesias en América, prepárense para ser tratados como los cristianos del primer siglo en Roma. Y así es como trata el asunto este hombre. Voy a leerles una parte de su artículo. Él dice: las iglesias que se mantienen en una estricta y conservadora interpretación de las enseñanzas de la Biblia
acerca del género y el matrimonio, tal vez se vean seriamente afectadas por la cultura popular. En nuestro tiempo, esto significa que las iglesias que no acepten el matrimonio entre personas del mismo sexo pudieran ver su estado legal tambaleando o casi inexistente, así como colegios cristianos, agencias humanitarias basadas en valores cristianos y todas las demás organizaciones religiosas cristianas y todo aquel que apoye la visión tradicional del matrimonio. Y luego este hombre continúa en su artículo hablando acerca de los pasos por los cuales las voces son silenciadas en una cultura donde no encajan. Y él dice, van a ser marginadas, van a ser criminalizadas y al final serán eliminadas. Y esta es la conclusión de ese artículo. Dice, hemos llegado a la fase en donde los cristianos conservadores son ahora considerados por los estándares actuales como los villanos en la transformación de este país. Y él agrega, y en un tiempo, si las cosas siguen como hasta ahora, la Suprema Corte posiblemente nos lleve al nivel de la criminalización. La Iglesia bíblica, por lo tanto, necesita aprender a vivir como lo hizo la Iglesia primitiva en Roma. Hermanos, y este hombre está en lo correcto. Tiempos difíciles se acercan, como dije hace 8 días, y necesitamos estar listos. Y eso nos lleva, hermanos, a las palabras de Jesús en el versículo 16 de Mateo 10 que leímos, que dice, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Hermanos, ¿alguna vez usted se detuvo a considerar este texto? Yo no creo que nadie, ¿verdad?, escoja este texto como su texto favorito. O sea que no es la palabra más inspiradora en la Biblia. ¿Quién quiere ser oveja en medio de lobos? Ahora quiero que note cómo Jesús lo pone. Dice, he aquí yo los envío. Otra versión dice, miren, yo los envío a ustedes. O sea, él no dijo, vayan por ustedes mismos. O sea, tiene un sentido de comisión divina. Está diciendo Jesús, yo intencionalmente los estoy mandando como ovejas en medio de lobos. O sea que significa algo así, hermanos. Si ustedes despiertan un día y se encuentran rodeados por lobos, no se sorprendan. Ellos no están ahí por accidente. Yo intenté, dice el Señor, que ustedes estuvieran ahí justo en medio de los lobos. Hermanos, hablando como una oveja, ¿verdad? Yo tengo algunas preguntas. Yo creo ustedes también. Señor, ¿por qué harías esto? Los lobos se comen a las ovejas. No es seguro estar ahí. Si para ti es lo mismo, Señor, pues prefiero estar aquí en mi casa, en donde los lobos no me pueden apresar fácilmente. O sea, ¿qué estoy supuesto a hacer cuando los lobos vengan a mí? O sea, que son preguntas legítimas, hermanos. No es una pelea justa. Las ovejas no pueden hacer nada en contra de los lobos. O sea, de hecho, las ovejas son fácil presa para los lobos. Entonces, cuando tú mandas a las ovejas a los lobos, puedes estar seguro de que los lobos las van a devorar, o sea, se las van a comer. Entonces, quiero que estemos claros, hermanos, acerca de esto. Jesús está diciendo aquí, ustedes son las ovejas y yo soy su pastor. Por donde quiera alrededor de ustedes hay lobos hambrientos, yo los veo, sé dónde están, sé que los quieren matar y los estoy enviando a ellos de todos modos. O sea que es difícil entender esto, hermanos, en un sentido. Suena, ¿verdad? O parece como una sentencia de muerte dada a nosotros por nuestro pastor, o sea, el Señor Jesús. Jesús no está mandando a sus ovejas con una advertencia general. Por ejemplo, no está diciendo tengan cuidado, este es un país de lobos. Esto es verdad,
Pero Jesús aquí quiere decir mucho más que eso. Él realmente está diciendo, estamos aquí y alrededor de nosotros hay lobos. Yo estoy intencionalmente enviándolos a ustedes en medio de los lobos. O sea, esto suena como una misión suicida. Y en un sentido, hermanos, lo es. Y voy a hablar un poco más de esto en un momento. O sea que nada podría ser más escalofriante, ¿verdad?, para una oveja que escuchar, estoy mandándoles en medio de lobos. Pero eso, hermanos, es precisamente lo que Jesús está diciendo aquí. O sea, esta es la soberanía de Dios obrando. Jesús, el buen pastor, quien pronto dará su vida por las ovejas, las manda en medio de lobos. Y esto, hermanos, no pasa por accidente. Jesús, hermanos, está diciéndonos algo acerca de nuestro peligroso llamado. O sea, estamos en peligro todo el tiempo. Y déjeme ir un paso más adelante todavía. Jesús no está diciendo, estoy mandándolos a un lugar peligroso, pero no se preocupen, en el último segundo yo los voy a librar para que no les pase nada. O sea, Él no está diciendo eso, hermanos. Él tal vez lo hará, pero no tenemos garantía. Y hermanos, de hecho no hay una promesa de liberación que esté conectada a este verso. O sea, esto es más como la experiencia que tuvieron, ¿se acuerdan? Estos hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, estando delante del rey Nabucodonosor, ahí en Daniel 3, con el horno de fuego ardiendo. O sea que ellos, si parafraseamos lo que ellos dijeron, Señor, o ellos dijeron, nuestro Dios puede librarnos. Y pensamos que lo va a hacer, ¿verdad? Pero si Él no nos libra, ¿qué dijeron? No vamos. De todos modos, no vamos a adorar a tu imagen. O sea que es más o menos así. Pero aquí todavía está peor porque los lobos son lobos y ellos matan a las ovejas. Entonces, sabiendo esto, hermanos, Jesús añade una pequeña pero vital instrucción. Verso 16 dice, la segunda parte dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Otra versión dice, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. ¿Qué significa esto, hermanos? El primer punto de comparación es este. Las serpientes saben cómo camuflajearse, saben cómo ocultarse, saben cómo pasar sin ser vistas. Ellas saben cómo esconderse debajo de una roca o cómo encontrar las sombras, cómo estar fuera del camino. Y aplicando esto a nosotros, Jesús está diciendo, estoy enviándolos a una situación peligrosa. Entonces sé sabio, sé precavido, pon atención, no seas ingenuo. O sea, en otras palabras, no seas torpe, no salgas y empieces a provocar a los lobos. La parte acerca de palomas habla de nuestra integridad. El Señor está diciendo, sé honesto, sé verdadero. Si hay problemas, está bien, porque los lobos decidieron atacarte, pero no porque tú hiciste algo malo. Eso, hermanos, entonces nos trae de regreso a una pregunta muy importante. Es realmente una pregunta para nuestro Dios. Señor Jesús, sabemos que tú eres el buen pastor, sabemos que tú nos amas, pero ¿por qué tú nos pones en esta posición? ¿Por qué somos enviados como ovejas en medio de lobos? Y entonces el resto del pasaje, hermanos, nos da 3 respuestas a esta pregunta. ¿Por qué somos enviados como ovejas en medio de lobos? Respuesta número 1, y si tienes tu bosquejo, apúntalo, para que seamos testigos a las naciones. Es la primera razón, para que seamos testigos a las naciones. Hermanos, si el Señor nos enviara solamente entre puras ovejas, pues ¿a quién le testificaríamos? O sea que la razón por la cual nos envía es que tenemos que salir y tenemos que ir a donde la gente está y a donde está la gente mala, donde están los lobos. Fíjense lo que dice en los versículos 17 al 20. Y guardaos de los hombres,
porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Quiero que miren cómo Jesús lo pone aquí, hermanos. Es algo tremendo. Dice, ellos los entregarán. Eso es malo, ¿verdad? Ellos los azotarán. Eso es peor. Pero luego dice, los llevarán a los gobernadores. Y eso también podríamos decir que no está muy bien, pero fíjense, luego dice, seréis testigos de mí ante las naciones. O sea, por el hecho de ser llevados a ese lugar, seremos testigos. Y eso es bueno. Pero luego añade, no tienen que preocuparse de lo que van a decir. Y eso es mejor aún. Y luego dice, se les dará lo que han de decir en esa hora. O sea que eso es lo mejor, hermanos. O sea que Jesús está a cargo de todo. Jesús nos manda a una situación peligrosa, sin la promesa de liberarnos, pero con una promesa de poder para hablar por Cristo, para dar un mensaje de parte de Dios. O sea que Dios mismo va a hablar a través de nosotros. Fíjense, el verso 20 otra vez dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre quien habla en vosotros. O sea que la comisión, por decir así, es difícil, ¿verdad? Pero hermanos, tenemos que estar ahí, y al estar ahí, el Señor se encarga de todo. Dije hace un momento, tal vez no nos va a librar de muchas cosas, pero va a estar con nosotros. Y dice aquí, ¿verdad?, que si tenemos que hablar, o sea, cuando nos ponga delante de esta gente, Él mismo dice que no tenemos que preocuparnos por lo que hablar, porque Él va a poner las palabras en nosotros. Yo no sé, hermanos, cuántos de ustedes alguna vez han compartido la palabra de Dios con alguna persona. Y tal vez usted se sentía inadecuado, que no podía, y necesitamos, hermanos, entender esto, porque si vamos a ser testigos del Señor, yo dije hace 8 días, que uno tiene que empezar con el testimonio vivido, ¿verdad? Pero después uno tiene que hablar también. Y muchos de nosotros, yo no sé usted, pero yo soy muy penoso. A mí la verdad no es fácil hacer plática con alguien. Pero si yo tengo que dar un mensaje, tengo que hacerlo. Yo les he platicado, yo sé que algunos han escuchado esto, pero perdónenme, lo voy a decir otra vez porque muchos no lo han oído. Pero, porque este es un ejemplo de cómo Dios, hermanos, pone palabras, cómo Dios obra. Yo hace muchos años me acuerdo que regresaba de un congreso en Guadalajara, un congreso de músicos, y Dios nos había tocado, ¿verdad?, de una manera tan especial en ese congreso. Y yo fui porque yo soy músico, entonces habíamos ido, y yo venía con un corazón así que rebosaba, ¿verdad? Yo quería hablar del Señor y decir todo lo que Dios había hecho. Y entonces me acuerdo que nos subimos al avión y pues yo fui solo, ¿verdad? No fue mi esposa, ¿verdad? Entonces yo me senté en el asiento ahí, y a mí me tocó en medio, y yo sentí, ¿verdad?, y yo le dije al Señor, yo quisiera hablar de tu palabra y aquí, ¿verdad? Y entonces yo volteé para este lado, y de este lado había un gringo, una persona güera, ¿verdad? Y dije, pues la verdad no sé si le voy a poder decir algo más. Y de este lado, hermanos, había un tipo, pero bien mal encarado, pero de lo más así, ¿verdad? Y yo estaba en medio, y dije, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero Señor, ayúdame. Y yo tenía tantos deseos, ¿verdad?, de hablarle, de hablar, y Señor. Entonces yo oré al Señor, dije, Señor, yo me acordé de algo que nos dijo en una ocasión el doctor Pardillo, ¿verdad?, un hermano, nos dijo que él es dentista. Entonces dice que él cuando viene la gente a verlo,
Él no les habla del Señor, dice, porque ellos pues vienen a recibir un trabajo que yo les hago. Dice, pero yo le oro al Señor y le digo, Señor, cuando ellos digan una palabra, o sea, alguna palabra de Dios, yo sé que ya los tienes y entonces yo entro, ¿verdad? Y dice que así Él ha testificado a muchas personas. Entonces yo le dije eso al Señor, Señor, tú sabes, ¿qué voy a hacer? Este no sé si le puedo hablar, a este está bien mal encarado, pero Señor, permite que, hazme sentir, ¿verdad? Y que ellos digan algo. Y yo les he platicado, hermanos, que me despejó el avión y veníamos como una hora ya volando. Nos trajeron la comida, yo me puse a orar y bueno, y yo decía que estaba con eso, ¿verdad? Nos faltaban como 2 horas y media o 3 para llegar acá. Y en eso yo me puse mis audífonos, ¿verdad? Y empecé a oír algo que traía ahí. Y de momento, por eso digo, si nosotros le pedimos al Señor, Dios va a obrar. De momento, hermanos, el hombre se me quedó viendo así de este lado y me dice, ¿y tú qué estás oyendo? Así, ¿verdad? Todo agresivo. Y cuando yo oí, hermanos, eso, cuando Él habló, yo dije, ya estuvo, esto es, ya lo hiciste, Señor. Y empecé, hermanos, le contesté, no, pues mira, yo soy músico, yo vengo de un congreso, y ya, ¿de qué se trata? No, mira, es que nosotros fuimos, ¿y por qué? Y todas las preguntas que yo quería que Él me hiciera. Yo siempre he dicho que Él se evangelizó solito, o sea, todo lo que yo quería que Él me preguntara, me preguntó. Y le dije todo, le testifiqué, le di la palabra, todo. Y él como que me refutaba y él así como enojado y todo, pero yo le contestaba con eso. Dios me dio la gracia. Y cuando íbamos ya casi a aterrizar, hermanos, él estaba todo así, era todo, pues no podía refutarme nada. Y no digo que me acuerdo que me dijo, dice, todo lo que tú me estás diciendo, dice, tiene sentido, todo tiene sentido. Entonces yo le dije, no le gustaría a usted abrir su corazón y entregárselo a Dios. Y a mí me gustaría decirles a ustedes que lo hizo, ¿verdad? Porque qué bueno sería que todos los finales fueran así, pero él se quedó y me dice, ¿sabes qué? Dice, déjame pensarlo, pero ¿sabes qué? Lo voy a pensar. Ahorita no estoy listo, pero lo voy a pensar. Y yo le dije, bueno, pues yo le digo, no tarde mucho en pensarlo, porque pues Dios le ha hablado a usted. Así que, hermanos, nos bajamos del avión. Jamás volví a saber de ese hombre. O sea, jamás nada, es más, no sé ni su nombre, no me acuerdo de su nombre. Pero ¿sabe qué, hermanos? En mi corazón hay como algo de que un día que estemos en el cielo, yo creo que ahí lo voy a ver al hombre. Yo no sé, porque fue una cosa tan así, tan especial de Dios que yo digo, Señor, yo creo que todo eso no fue desperdiciado. O sea, de alguna manera él entendió. Y hermanos, lo que le quiero decir, hermanos, dice ahí que en la hora, dice, que ustedes tengan que hablar, dice, se les dará lo que han de decir. O sea que dice aquí otra vez, dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Entonces todo el punto es muy claro, hermanos. Jesús está a cargo de todo lo que pase con nosotros, lo bueno, lo malo, lo feliz, lo triste, lo positivo, lo negativo, todo. Y Él sabe, hermanos, todo acerca de los lobos, y Él nos envía entre ellos de todos modos. Y hermanos, ha sido parte de su plan desde el principio. Jesús les dijo a sus discípulos, hermanos, lo que les pasaría a los que les siguieran. Fíjense lo que dice en Juan 16: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, muchos cristianos de este lado del mundo no tomamos este verso muy en serio. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros oímos a veces de las tremendas cosas, ¿verdad?, en contra de los cristianos en el Medio Oriente. Y nosotros pensamos, eso nunca nos va a pasar aquí. Pero no estemos tan seguros de eso, hermanos. No hay ninguna promesa en la Biblia que diga que los cristianos en este país de alguna manera seremos protegidos del sufrimiento. Hasta ahorita, digamos, aquí yo no he sabido, ¿verdad?, que
que metan a la cárcel o que torturen de una manera así, pero no sabemos. Pero hay personas, hermanos, que han mostrado la verdad de las palabras de Jesús. Han sufrido por Cristo. Se les ha dado las palabras que tienen que decir. Esa gente han testificado a las naciones. O sea, es exactamente lo que Mateo 10 dice que pasaría. Ese siempre fue el plan de Jesús. Entonces, esta es nuestra primera respuesta a la pregunta: ¿por qué Jesús nos envía en medio de lobos? Él lo hace para que testifiquemos de Él a las naciones. Hay una segunda respuesta, hermanos, a nuestro texto. ¿Por qué Jesús nos envía en medio de lobos? Para que demostremos la realidad de nuestra fe. O sea, tú tienes fe. O sea, que aquí estoy hablando, hermanos, algo serio. O sea, realmente eres cristiano. Tienes que demostrar la realidad de tu fe. Fíjense lo que dice en los versos 21 al 23. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Hermanos, Jesús aquí, no sé si se ha fijado, pero nos ofrece una fotografía muy real del total quebrantamiento de la sociedad. Fíjense: hermano traicionando al hermano, padre traicionando al hijo, hijos entregando a los padres, cristianos odiados por todos. Y dice que terminan huyendo de una ciudad a otra. Y quizás la parte, hermanos, que nos tiene que llevar a meditar más seriamente es la parte que viene en el verso 23, donde dice, fíjense: no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. O sea que, en otras palabras, así es como va a ser. Así va a ser la persecución hasta que Jesús venga otra vez, fíjense. O sea que esto va a estar siempre así. O sea que así es como era en el primer siglo. Así es como es y será en el siglo XXI. O sea, nada que sea importante ha cambiado. Los lobos siguen merodeando, las ovejas están en peligro en todos lados, hay problemas en cada lugar. Y déjeme decirle algo que no se predica ahora. La vida cristiana, hermanos, no es fácil. Y en ocasiones es muy difícil. ¿Verdad? A nosotros nos gusta que nos digan: oh, mira, conviértete al Señor y todo va a estar bien, ¿verdad? Te va a ir y todo va a estar bien, todo va a estar bien. Hermano, hay muchas cosas que están, como digo, aquí en este lado del mundo, nosotros no sufrimos tanto, pero hay mucha gente y ahorita voy a dar algunos testimonios de gente que ha entregado su vida por el Señor. Gente que ha sido aborrecida por su familia, como dice aquí, todo lo que dice aquí. Entonces nada ha cambiado. Y tenemos que estar orando, hermanos, por nosotros mismos y por nuestros hermanos alrededor del mundo. Y especialmente por los cristianos en el Medio Oriente. Y que todos, hermanos, tengamos la fortaleza para soportar cualquier cosa que venga a nuestra contra. La única manera, hermanos, en que demostramos la realidad de nuestra fe es cuando esta es probada. Cuando estamos entre lobos. O sea, ¿por qué Jesús nos manda como ovejas entre lobos? Porque de esa manera, hermanos, demostramos la realidad de nuestra fe. Como dije al principio, si solamente estuviéramos entre ovejas, pues todo sería suave, ¿verdad? Pues aquí bien a gusto nos abrazamos y todo. Pero cuando usted sale afuera y si usted se dispone a testificar de Dios, a lo mejor no va a caer tan bien. Y especialmente ahorita, nomás entérese cómo está la situación aquí, especialmente en California, ¿verdad? Cómo está contra los cristianos, muchas cosas que están habiendo. Muchas situaciones de que nosotros creemos que dice la palabra, pues sencillamente no aplican, ¿verdad?, a esta sociedad, a esta cultura en que vivimos. Y hay una tercera respuesta: ¿por qué Jesús nos manda como ovejas en medio de lobos?
Antes de movernos solamente quiero decir esto, ¿verdad? Nuestra fe, como dije, es probada. O sea que la única manera que demostramos la realidad de nuestra fe es cuando nuestra fe es probada. O sea, si usted puede decir que tiene mucha fe y que es cristiano y todo, pero cuando su fe es probada, ahí es donde usted demuestra realmente la realidad de su fe. Entonces, ¿por qué Jesús nos manda como ovejas en medio de lobos? Hay una tercera respuesta en nuestro texto. Y la tercera respuesta es para que lleguemos a ser como Cristo a través de nuestros sufrimientos. Y otra vez, verá, esto no nos gusta, a nadie le gusta esto, pero esto es lo que dice. Versos 24 y 25, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. ¿Quién es el discípulo? Somos nosotros. ¿Quién es el Señor? Es el Señor Jesús, ¿verdad? Bueno, aquí en esta, ahí está en minúsculo, o sea que, pero está hablando como de un patrón, pues aquí, ¿verdad? El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Luego dice, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo ser como su señor. Y luego dice, si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Y podemos decirlo así, ¿verdad? Jesús es el maestro, nosotros somos sus discípulos. Jesús es el Señor, nosotros somos sus esclavos. Jesús es la cabeza de la casa, nosotros somos parte de su familia. ¿Qué es lo que le hicieron a él, hermanos? ¿Qué es lo que hicieron a Jesús? Lo crucificaron. ¿Nosotros deberíamos esperar algo mejor? Quizás muchos han oído acerca de los puritanos. Es un grupo, ¿verdad? Usted puede leer acerca de ellos. Pero hay un hombre llamado Christopher Loeb. Este hombre vivió en los 1600. Él fue un predicador protestante de Gales, quien se convirtió a la fe presbiteriana. Acusado de traición, él fue sentenciado a morir decapitado en 1651. Y mientras él estaba esperando la ejecución, su esposa Mary le escribió una carta para animarlo a permanecer fuerte en su fe. Christopher y Mary tuvieron 4 hijos. Para ese tiempo 2 ya habían muerto, otros 2 todavía estaban vivos y ella estaba embarazada de su 5º hijo. Entonces quiero leerles parte de la carta que ella le escribió a este hombre. Fíjense, esto es lo que pasa en los cristianos. Fíjense, dice así. Es la carta que esta mujer le escribió al esposo que estaba ya sentenciado a morir. Le dice así: cuando el mensajero de la muerte venga a ti, no lo veas como algo espantoso, terrible, sino míralo como un mensajero que te trae noticias de vida eterna. Cuando vayas subiendo al estrado, piensa que no es sino tu feroz carruaje llevándote a la casa de tu padre. Y cuando inclines tu cabeza para recibir el mortal golpe, recuerda lo que me has dicho. Aunque tu cabeza sea separada de tu cuerpo, aún así en un momento tu alma se unirá a tu cabeza, el Señor Jesús, en el cielo. Y aunque tal vez parezca algo amargo que por las manos del hombre nos separemos antes de tiempo, aún así debemos considerar que ese es el decreto y la voluntad de nuestro Padre y que pronto estaremos gozándonos en el cielo otra vez. Confortémonos con estas palabras. Anímate, amado. No es sino un pequeño golpe y tú estarás en donde el cansado tendrá reposo y el débil descansará de sus problemas. Recuerda que aunque tal vez tu cena sean hierbas amargas, vas a tener una dulce cena con Cristo esa noche. Amado, al escribirte, no pretendo enseñarte algo, porque este ánimo yo lo he recibido de Dios a través de ti. No escribiré más, no te daré más problemas, solo quiero encomendarte a los brazos de Dios, con quien tú y yo hemos estado y estaremos. Para despedirme, querido, déjame decirte que ya nunca más veré tu rostro hasta que ambos estemos en la presencia del Señor Jesús en el gran día. Y hermanos, en el día de su muerte, Christopher Loeb escribió su última carta a su esposa.
Y de esta manera reprodujeron el principio y el final de la carta. Se las voy a leer. Es lo que escribió este hombre en el último día de su vida. Dice así, él ahora hacia ella, dice: mi preciosa y amada esposa, ahora voy de la prisión a un palacio. He acabado mi trabajo y ahora voy a recibir mi pago. Voy al cielo, en donde están 2 de mis hijos, y te dejo en la tierra donde hay 3 de mis niños. Los 2 de arriba no necesitan de mis cuidados, pero los 3 que quedan te necesitan. Me conforta pensar que 2 de mis hijos están en el seno de Abraham, y 3 de ellos estarán en los brazos y el cuidado de una tierna y piadosa madre. Yo sé que tú eres una mujer de espíritu afligido, pero confórtate, aunque tus aflicciones sean grandes, porque tu esposo se va de este mundo, pero aún así tus dolores serán aminorados al ver crecer a tus hijos. Tú serás una mujer gozosa, aunque parezcas una viuda triste. Dios tiene muchas misericordias para ti. La oración a tu favor de un esposo que está a punto de morir no se perderá. Adiós, querida. Y otra vez digo adiós. El Señor Jesús sea con tu espíritu. El hacedor de los cielos y de la tierra sea un esposo para ti. Y el Padre del Señor Jesucristo sea un padre para tus hijos, tu esposo, tu más afectivo amigo hasta la muerte. Y luego él firma: Christopher Lowe, el día de mi glorificación, de la Torre de Londres, agosto 22, 1651. Y hermanos, la primera frase de esta carta lo dijo todo. Él dice: voy de la prisión a un palacio. Hermanos, esta es la verdadera posición cristiana. Eso es lo que significa, hermanos, morir en el Señor. O sea que aunque la espada separe la cabeza del cuerpo, no puede tocar a una fe como esa. Esa clase de fe, hermanos, nunca morirá, porque descansa en la eterna promesa de Dios. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto, hermanos? ¿A dónde nos lleva todo esto? O sea, ¿cuál es la aplicación para nosotros? Tenemos las palabras de Jesús, tenemos los ejemplos contemporáneos delante de nosotros, porque esto pasó después. ¿Qué podemos decir acerca de esto? Déjeme dar una respuesta. Alguien podría pensar, ¿verdad?, de que solo una persona ignorante enviaría ovejas en medio de lobos. Las ovejas morirían. Ellas no tienen ninguna oportunidad en contra de los lobos. O sea que solo una persona ignorante haría eso, o el Hijo de Dios, o sea, o Jesús. Él está diciéndonos, hermanos, que estamos en peligro todo el día, y Él nos manda fuera de todas maneras. Los lobos nos están cercando y Él nos manda de todas maneras. Ellos han matado muchas ovejas, ¿verdad?, como este testimonio, y Él nos manda de todas maneras. Jesús, hermanos, está diciendo: al enviarte, yo voy contigo, yo voy delante de ti, estoy sobre ti. Tú nunca estarás solo, estoy alrededor de ti. Tú nunca estarás solo ni por un segundo. O sea, Él, hermanos, no está prometiéndonos que no vamos a ser heridos. Tal vez vamos a ser heridos. Él no nos está prometiendo que no moriremos de una muerte trágica. Tal vez moriremos en alguna manera terrible, o tal vez viviremos muchos años. ¿Quién sabe? Pero el punto principal es este, hermanos, la aplicación real. Lo más importante de todo este pasaje es que Jesús sabe lo que está haciendo. Amén. Jesús sabe lo que está haciendo. Lobos entre ovejas. O sea que no es una equivocación, no es un error de imprenta, ese es el plan. Hermanos, Jesús, y esto es importante, que quiero que lo escuches, Jesús intenta mostrar, hermanos, al mundo que sus seguidores no están hechos de azúcar. Hermanos, déjenme decirles esto, pero hoy en día casi no se oyen mensajes así, hermano.
Porque todo lo que el mundo quiere oír es, oh, que el Señor me dé otro carro, ¿verdad? Que me dé una casa así, un dinero, qué sé yo. Dios te lo promete y te va a dar todo eso. Pero hermanos, por eso es que mucha gente y muchos cristianos, hermanos, le llamamos cristianitos de chocolate, ¿verdad? De azúcar. Porque no aguantan nada, o sea, nada más los miras mal y ya no vienen. Mire, por ejemplo, en esta pandemia, hermanos, muchos ya no regresaron. Y yo siempre he dicho, si una pandemia solamente te hace dejar a Cristo, ¿te imaginas cuando venga una persecución así? O sea, sencillamente te olvidas, quédense ahí, ¿verdad? ¿Qué voy a andar yendo? Y hermanos, es mi obligación como pastor hablarte esta palabra, o sea, porque quiero que tú seas un cristiano fuerte. O sea, yo podría hablar un montón de temas al empezar el año. De hecho, son cinco mensajes en Mateo 10. Y luego después vamos a tener 2 mensajes donde voy a hablar acerca del tema del anticristo. Vamos a ver cómo ya está el asunto, ¿verdad? ¿Por qué? Para que nosotros estemos listos, hermano. Y para que tú seas un cristiano fuerte. O sea, por eso digo, Jesús intenta, ¿verdad? Con todo esto, mostrar al mundo que sus seguidores no están hechos de azúcar. O sea, que tú vas a resistir, que tú vas a ser fuerte cuando salgas ahí. Por eso es que nos está mandando a los lobos. Porque como dije al principio, si solamente fuéramos de las ovejas, pues qué problema, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero te está mandando ahí. Y espero que tú puedas entender esto, ¿verdad? Y el día de mañana, el pasado mañana, qué sé yo, cuando te veas en una situación así, ok, Señor, aquí estoy, ¿verdad? Estoy rodeado de lobos, pero tú aquí me tienes y tú me vas a dar la sabiduría y voy a salir adelante y voy a testificar y voy a hablar y no me voy a avergonzar. Y yo voy a ser un cristiano. Oye, no, yo soy cristiano y yo creo esto. Por eso les decía 8 días, ¿verdad? Cuando vayas a un lugar público, cuando estés en un restaurante, ponte a orar, o sea, que la gente te vea. Ah, no, hermano, es que es muy fanático. No, que te vean, ¿qué tiene? ¿Qué dirá la gente? Pues que digan lo que quieran, pero tú eres una persona que estás testificando de Dios. Dios te va a dar las palabras, como dice aquí, cuando tú quieras hablarle a alguien. Yo sé que Dios lo va a hacer. Como digo, muchos de nosotros somos así como, no muy, ¿verdad? Hay gente que yo conozco gente que es una facilidad para hacer plática y todo, ¿verdad? Yo no soy así, la verdad, no. Pero no por eso voy a decir, no, pues entonces a mí, no, tengo que esforzarme. Y yo sé que Dios, otra vez dice aquí, te va a dar las palabras para que tú hables. Pero vuelvo a repetir esto, hermanos. Dios intenta mostrar al mundo que sus seguidores, que ustedes, miembros del buen pastor, no están hechos de azúcar, que ustedes pueden resistir y no cualquier cosita, ¿verdad? Ya me voy. No, tienen que seguir adelante. Se dice que en la guardia costera tienen un dicho que dice, tú tienes que salir, tú no tienes que regresar. O sea que tienes que salir, ¿verdad? A hacer tu trabajo y no necesariamente tienes que regresar. Te puedes quedar ahí, o sea, te pueden matar, algo te puede pasar. Y eso aplica a nosotros, hermano. Eso aplica a nosotros. Ahora, ¿cómo te animas? ¿Cómo te alientas al saber que eres una oveja en medio de lobos? O sea, ¿qué aliento es ese? O sea, pues decía al principio, yo creo que nadie toma ese texto como su texto favorito, ¿verdad? ¿Cuál es tu texto favorito? Oh, yo envío a las ovejas, los envío como ovejas en medio de lobos. Nadie yo he escuchado que sea su texto favorito. Pero ¿cómo, hermanos, recibes aliento al saber eso? Y esta es la respuesta de Dios, hermanos. Está en Romanos 8, 35 al 39. Escucha bien lo que dice. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente,
Ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, esa es la respuesta de Dios. ¿Qué ánimo recibo al saber que estoy en medio de lobos? ¿Sabes qué? Esta es la respuesta de Dios. No hay nada que te pueda separar del amor de Dios. Hermanos, hay lobos allá afuera. Jesús nos envía a ellos, pero Él va con nosotros. Y hermanos, esa es la confianza. En esa confianza avanzamos como ovejas en medio de lobos, sabiendo, hermanos, que nada que nos suceda puede separarnos del amor de Dios. Amén. Nada que nos suceda puede separarnos del amor de Dios. Recibe esta palabra en esta mañana, hermano. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y hermanos, vuelvo a repetir, el Señor sabe exactamente lo que está diciendo. Y no tenemos una promesa de que nos va a librar, pero va a estar con nosotros. Vuelvo a repetir esto. Hay lobos allá afuera. Jesús nos envía a ellos, pero Él va con nosotros. Y hermanos, en esa confianza avanzamos como ovejas en medio de lobos, sabiendo, hermanos, que nada que nos suceda podrá separarnos del amor de Dios. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar. ¿Por qué no hace esta oración conmigo en esta mañana y le dice al Señor en su corazón: oh Señor, oh Dios, nos alegramos de que esto esté en la Biblia. Algunas veces, Señor, nuestros corazones están llenos de temor. Te agradecemos, Padre, que nos has llamado, nos has enviado, y tú vas con nosotros aún en medio de lobos. Señor, danos el coraje para ir a donde tú nos mandes, de estar en donde tú nos pongas y de hablar las buenas nuevas de Jesús, para que por vida o por muerte Cristo sea glorificado en nosotros, Señor. Señor, enciende esta verdad en nuestros corazones, que nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mientras cantamos, hermanos, si usted quiere pasar y hablar con el Señor, si usted toma en serio, hermano, las palabras de Jesús, vamos a pasar situaciones tal vez difíciles, nos esperan, ¿verdad?, en este tiempo. Pero hermanos, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. No hay nada, hermanos, que nos pueda separar del amor del Señor. No hay nada. Quizás en tu trabajo están los lobos, quizás en tu vecindario, quizás en tu escuela, y allá estás tú en medio de ellos, oveja en medio de lobos. Pero Dios está contigo. Dios está contigo. Tú tienes que hablar. Dios te va a dar las palabras que tienes que decir. Tienes que testificar. Dios lo va a hacer. Dios no te va a dejar en ningún momento. Es todo lo que puedo decir. Sí, Señor. Te adoro. Sí. Te adoro. Oh Dios. Todo mi ser confía en ti. Sí, Señor. Yo te amaré y te adoraré. Señor, bendice a tu pueblo en esta mañana, No Padre. importa lo que Fortalécenos, pueda ayúdanos.
Dios mío, En ti tu plan, Señor, siempre ha sido que seamos cristianos valientes, que seamos cristianos audaces, Señor. te amaré. No permitas, oh Dios, que nada, Señor, nos atemorice. Si tú vas con nosotros, Señor, tenemos la batalla ganada. Ayúdanos, Dios mío. Señor, tu palabra, Dios mío, nos muestra una total, Señor, Dios mío, decadencia en la sociedad. Padres contra hijos, hijos contra padres. Y lo que estamos viendo en este día, Señor. Todos odiando a los cristianos. Pero Dios mío, tú nos has mandado ahí, Señor, a este mundo. Y Dios mío, tú no nos vas a dejar. Señor, tú nos mandas como ovejas en medio de lobos para que testifiquemos, Señor. Para que mostremos la realidad de nuestra fe. Y para que también, Señor, participemos, Padre, de los sufrimientos de Cristo. Qué privilegio, Señor, qué privilegio. Dios mío, permite que mis hermanos en esta mañana puedan entender esto y que, Señor, ellos puedan fortalecerse en su fe, Señor. Y si, Dios mío, alguien estaba jugando, está, Dios mío, solamente esperando cosas muy, Señor, suavecitas, Dios mío, que pueda entender esta mañana, Señor, de que tú quieres que seamos fuertes, Señor. Tú quieres que seamos cristianos fuertes, que no seamos esos cristianos de azúcar. Que, Dios mío, podamos nosotros, Señor, enfrentarnos a cualquier situación en tu nombre y no desanimarnos por nada, Señor. Dice a mis hermanos que no están en esta mañana, aún aquellos, Señor, que no han regresado, ayúdalos, Padre. Ayúdalos, Señor. Ayúdalos, Padre. Lo mejor, Señor, es estar contigo. A veces quizás tenemos que enfrentar pruebas, luchas, porque ahí lo dice tu palabra, Señor. En el mundo tendréis aflicciones, dice tu palabra, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y ayúdanos a caminar, Señor, en esa confianza. A donde quiera que vayamos, ayúdanos a hacerlo, a ir, Señor, a seguir adelante. No intimidarnos por el enemigo. Señor, los lobos están ahí, pero, Señor, ayúdanos para que podamos nosotros avanzar en medio de ellos, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Y una vez más te doy gracias, porque, Dios mío, en medio de cualquier circunstancia, tu amor, Señor, siempre va a estar con nosotros. Y como dice tu palabra, no hay nada que nos pueda apartar del amor tuyo, Señor. No hay nada, nada, ni la muerte, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada. Permite que, Señor, eso sea un aliento para nosotros en esta mañana. Gracias, Padre. Gracias, Señor.